Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la transmisión en vivo de la semana de hoy. La charla que tenemos prevista acerca de la nueva regulación de drones en Colombia. Voy solo a revisar que todo esté funcionando bien y ya en unos segundos arrancamos. Bueno, quisiera confirmar con ustedes si tenemos buen audio, si me están escuchando bien, por favor. Creo que sí me están escuchando bien, entonces pues vamos a arrancar. Voy a dejar de compartir un segundo mi pantalla. Bueno, acá estoy yo, entonces me presento rápidamente. Mi nombre es Daniel Conde, hago parte de la Asociación de Profesionales de Drones eh, y en este momento me encuentro en la Ciudad de México, en México. Voy a contarles un poco acerca de lo que nos trae esta nueva regulación de drones en Colombia y pues lo más importante es que ustedes puedan conocer pues de primera mano lo que se va a poder hacer, lo que vas a poder hacer con esta nueva regulación, lo que no se va a poder hacer y también que conozcamos y que veamos las diferencias entre la norma anterior y esta nueva norma que viene, que viene de ser publicada hace un par de semanas, pero que aún no ha entrado en vigencia y que por lo tanto también les voy a explicar el tema de la vigencia, de qué se trata, cómo funciona. Si tienen alguna duda, por favor, váyanlas dejando en el chat y al final, apenas tenga la oportunidad de ir revisando las preguntas al final en el chat, voy a ir dando respuesta a las que más podamos y si se nos queda alguna por ahí pendiente, pues me la dejo de tarea, averiguo y con gusto les cuento cuál es la respuesta a esa pregunta si es que hay alguna que no podamos resolver. ¿Listo? Entonces, pues ya sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo lo que nos va a ocupar el día de hoy, en la tarde de hoy. Y así pues también que esta charla sea muy productiva para que ustedes puedan conocer todo lo que se viene y que no nos demoremos tampoco tanto. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo, creo que ahí ya todos están viendo la pantalla, entonces como les decía, la idea del día de hoy es que veamos todo lo que viene en la nueva regulación y que tengamos una serie de respuestas, preguntas y respuestas a los interrogantes que surgen de esta nueva norma. Tengo un problema pequeño con mi presentación, pero déjenme un momento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la nueva norma, de por qué se llama ya norma y no circular regulatoria, vamos a hablar de a quiénes les aplica y a quiénes no les aplica esta nueva norma. Vamos a hablar también de unas nuevos términos que aparecen en la norma y que nos ayudan a entender las clases de los UAS, como está denominado ahora el término en esta norma, eh, y van a ser 3 clases especiales en las cuales nos vamos a regir todos los que trabajemos o hagamos operaciones con drones en el país. Y también nos va a mostrar qué podemos hacer en cada una de las clases y vamos a ver, bueno, también vamos a ver qué diferencias hay entre la nueva circular y la circular anterior. Acá esto me quedó con números repetidos, pero bueno, la idea es que veamos cuáles son las diferencias entre la circular antigua, perdón, o la circular que está en este momento rigiéndonos y la nueva normatividad, cuál va a ser la vigencia o cuándo entra realmente en vigencia la nueva regulación. Y por último, pues vamos a tener la parte de preguntas y respuestas.
Entonces, lo que nos trae esta nueva norma es un cambio o un anexo, un cambio a la normatividad existente del RAC. Para todos los que conocen un poco de aviación, saben que el RAC es el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Entonces es en este reglamento en donde se establecen todas las normas que rigen a las aeronaves tripuladas en el país, y por lo tanto es supremamente importante hablar de RAC en este sentido, porque ya pasar de una circular que era un poco, eh, eh, digamos que no tenía el valor que tiene una norma, cuando ya pasamos a hablar de norma, ya adquiere especial relevancia y da unos poderes incluso a entidades como la policía, que ya lo vamos a ver, pero también nos da unas garantías, y es que vamos a poder explotar realmente nuestros equipos con, conforme a una regulación vigente y que se inscribe, por tanto, en este RAC. Específicamente va a estar en el RAC 91, en el apéndice 13, esta nueva regulación. ¿Listo? Adquiere entonces calidad de norma, no rige operaciones de Estado, es decir, que las operaciones que tienen que ver con, por ejemplo, fuerzas aéreas o entidades militares o gobierno, se van a regir por una regulación diferente, que es justamente la que eh, las fuerzas aéreas de Colombia emiten para estas operaciones de Estado. Sin embargo, hay operadores del Estado que, por ejemplo, pueden operar o hacer o tener acciones civiles, y por lo tanto, en ese sentido, podrían también inscribirse en esta nueva normativa, sin que implique que sus operaciones de Estado tengan que estar regidas por estas operaciones que son de carácter civil. Entonces, las operaciones que sí van a estar cubiertas son las que ejecutemos todos nosotros como personas naturales o personas, empresas, eh, u otro tipo de organizaciones, desde que no seamos o desde que no estemos regidos por las operaciones de Estado, que están muy, muy, muy bien delimitadas y clasificadas. Define las clases de RPAS según peso y operación, y bueno, en esta nueva norma nos vamos a encontrar con diferentes términos. Toda la primera parte de la norma es terminología y abreviaciones, y por lo tanto ahí vamos a descubrir que antes teníamos un montón de palabras para describir a estas aeronaves no tripuladas. En esta nueva norma nos vamos a referir puntualmente de los UAS, que son los sistemas de aeronaves no tripuladas, y lo vamos a ver como un sistema, es decir, como todo lo que comprende la operación de estas aeronaves, desde la aeronave, el control o la estación de mando, la persona que los pilota, el espacio en el que está, y todo eso le vamos a denominar UAS. A los drones, como ustedes saben, pues se le denominan de diferentes maneras: RPAS, drones, UAS, BANT, y otros nombres que se me escapan, pero todos casi que nos vamos a referir al mismo término, y por lo tanto esta norma lo que trata es de agruparlos y de decir, de ahora en adelante se van a llamar UAS. Esta nueva norma no va a regir las aeronaves no tripuladas menores de 250 gramos, es decir, que todos estos que son pequeñitos, vamos a decir juguetes, no van a estar regidos dentro de esta norma, sino que los que están regidos son los que están por encima de los 250 gramos, ¿vale? Tampoco tiene injerencia en temas de, y lo resalta la norma, por eso lo quiero decir, todas las operaciones que tengan que ver con cohetes no tripulados manejados a distancia,
con globos cautivos y con aeromodelos, y estos aeromodelos, pues cabe bien decirlo y resaltarlo, que ya tienen su propia regulación dentro del RAC, así que por lo tanto esta norma no tiene cobertura de esos casos. Este sexto punto es lo que les decía, la terminología de UAS, RPAs, drones y todos los otros términos con los que englobamos a las aeronaves no tripuladas, van a pasar a ser UAS dentro de esta nueva norma. En todo caso, pues para términos prácticos y para no confundirnos, todo significa más o menos lo mismo, y incluso los drones, que son como la forma coloquial de decirlo, aparecen dentro de esta nueva norma porque pues se entiende que cuando hablamos de drones, hablamos de efectivamente aeronaves no tripuladas. Entonces, para ya entrar en materia, vamos a hablar de clases de UAS. ¿Listo? Vamos a tener tres clases que contempla esta nueva normatividad, y se van a diferenciar en varios aspectos. En el primer aspecto en el que se van a diferenciar es en el peso. Entonces, las clase A, que es la primera clase, la menos restrictiva y la que más, digamos que libertad le da al operador, pero al mismo tiempo lo pone en unos escenarios específicos, es la A. La A, entonces, nos vamos a referir a cualquier aeronave no tripulada que se encuentre en el peso desde los 250 gramos y hasta los 25 kilogramos. Estas aeronaves van a estar o se van a considerar de clase A siempre y cuando mantengan o se mantengan al margen de las operaciones, o siempre y cuando estén haciendo operaciones enmarcadas para la clase A. Y esta es como la parte crítica y la parte más importante que hay que entender de la norma. Entonces, las personas que quieran volar en esta clase A únicamente van a poder hacerlo lejos de cualquier zona urbana, es decir, lejos de ciudades, pueblos o municipios. Y acá traté de resumir lo más que pude la norma en los puntos importantes, pero hay fuera de estos puntos algunos que hay que tener también en cuenta. Pero lo más importante es que las personas que vayan a volar estos equipos en clase A lo hagan lejos de cualquier zona urbana, ciudad, pueblo, municipio, etcétera. Lejos de personas, es decir, no pueden volar cerca o sobre personas, edificios o zonas pobladas, solo realizando vuelos diurnos, aunque hay unas excepciones para realización de vuelos nocturnos, incluso en esta clase, lo cual es bastante interesante. Solo en espacio aéreo no controlado o espacio aéreo G, que es el espacio aéreo en el que no nos vamos a encontrar con ninguna otra aeronave y que está bien tipificado según la norma de Colombia. Entonces, en estos espacios aéreos G, solo como para ponerles un ejemplo, es un departamento, por ejemplo el Bichada, que tiene grandes extensiones de terreno y en el cual puede haber una zona que no esté controlada, es decir, una zona o un espacio aéreo G. En esos espacios aéreos es donde yo voy a poder volar mi dron en clase A, es decir, en esta clase abierta, sin restricción, aparte pues de las ya conocidas, como los vuelos hasta 123 metros, que ahorita se los voy a explicar. Entonces, hasta lo que vamos es, voy a poder volar siempre y cuando esté lejos de zonas urbanas, ciudades, pueblos, municipios, desde que esté lejos de personas, edificios o zonas pobladas, desde que lo haga de día o con excepciones de noche, y desde que sea en espacios aéreos no controlados o espacios aéreos G. Lejos de aeropuertos y helipuertos, esto creo que no necesita explicación, es muy lógico el por qué no puedo volar cerca de aeropuertos o helipuertos. Lo que sí es nuevo es la distancia.
la distancia. Antes estábamos en 5 kilómetros de aeropuertos y ahora vamos a estar a 9 kilómetros de aeropuertos y 3 kilómetros de helipuertos. ¿Esto qué implica? Que en esta categoría, en la categoría A, pues voy a tener una restricción de vuelo cercana a aeropuertos bien alta. ¿Listo? Lejos de presidente también o cualquier autoridad del país. Voy a volar lejos de cualquier autoridad en el país y voy a poder solo hacer trabajos de captura de imágenes. Es decir, que en esta clase no voy a poder hacer trabajos de fumigación, no voy a poder hacer trabajos de transporte, no voy a poder hacer trabajos de domicilios, no voy a poder hacer trabajos diferentes a la captura de información o de imágenes, no voy a poder transportar animales y ahorita ya les explico animales en qué sentido, pero no voy a poder hacer nada de esto, sino que realmente esta clase A es como para las personas que se están iniciando en el tema de los drones, que no les interesa volar en zonas pobladas, sino que compraron su equipo para volar en zonas alejadas de cualquier peligro, o que quieren realizar, por ejemplo, trabajos de fotogrametría en zonas supremamente aisladas donde no hay peligro de nada. Para este tipo de personas o de organizaciones es que se crea esta clase A abierta. ¿Listo? No posibilidad de vuelos autónomos, es decir, siempre debe haber un responsable de la operación detrás del equipo y máximo 500 metros horizontales de distancia. Es decir, seguimos en las condiciones de vuelo a línea de vista. ¿Listo? Esto es entonces para la clase A. La clase B, que es la clase regulada, o se determina clase B regulada, vamos a tener a dos tipos de aeronaves. Aeronaves que superen el peso de la clase A, es decir, que estén por encima de los 25 kilogramos y hasta antes de los 150 kilogramos, van a denominarse o van a estar enmarcadas en esta clase B. Y todas las operaciones de clase A o de las operaciones de equipos regulados en clase A, es decir, de los 250 gramos hasta los 25 kilogramos, pero que se salgan de las operaciones habilitadas en clase A, es decir, por ejemplo, una persona que quiera volar en ciudad o en un municipio o cerca a personas o cerca a edificios y que lo haga con una aeronave de entre 250 gramos y 25 kilogramos, va a estar enmarcada en esta clase B porque se sale de las limitaciones que le da la clase A. Entonces, eso es bien importante entenderlo porque acá es donde vamos a estar la gran mayoría de operadores de drones en el país, siempre y cuando volemos nosotros en zonas urbanas o cerca de edificios, cerca de personas, y que nos salgamos, por lo tanto, de estas limitaciones de la clase A, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a poder hacer en esta clase B, que es la clase regulada? Lo que voy a poder hacer es todo lo que está en la A, todo lo que me permite hacer la clase A, que no es muchísimo, más y con la debida autorización de vuelos en ciudades, con lo que esto implica. Entonces, volar cerca de personas, cerca de edificios, sobre personas o cubrimiento de eventos, por ejemplo. Acá lo voy a poder hacer si solo si tengo permiso. Vuelos con fines de aspersión o fumigación, igual con el permiso y la autorización debida. Hasta 750 metros horizontales. Voy a poder transportar en algunos casos, y esto aparece en la norma, insectos, no animales grandes, pero sí insectos para ciertos fines. Entonces, está tal cual expresado en la norma y lo que yo presumo es que hay, por ejemplo, una necesidad de llevar abejas a ciertas zonas del país para poder, pues para que todos nos beneficiemos
de las abejas y de que estas abejas no se extingan. Entonces voy a poder hacer esto con drones, y por eso la regulación pues trata como de incluirlo de alguna forma esto. Sin embargo, pues debe ser obviamente bajo una autorización de la aeronáutica civil. Para trabajos distintos debo solicitar la autorización expresa por la aeronáutica civil, y voy a poder también trabajar en temas de operaciones de rescate, de search and rescue, o de salvamento y rescate, si y solo si esas actividades son coordinadas con la entidad respectiva. Entonces, por ejemplo, si hay una actividad de la Cruz Roja y yo me coordino con la Cruz Roja para efectuar una operación de salvamento y rescate, en ese caso voy a poder utilizar mis equipos como herramienta para las operaciones de búsqueda y rescate. Si no, pues no voy a poder hacerlo, porque así yo quiera hacer un bienestar o tener un bienestar generado para la población, puede que me encuentre con que la Cruz Roja ya tiene sus equipos y que en vez de hacer más, haga menos porque ocasione un accidente o tengamos un incidente, entre otras. ¿Listo? Entonces, importante de esta clase B es la que me va a permitir volar en las zonas en las que no me permite volar la clase A, con autorización. Y la autorización en este sentido es bien interesante porque pasamos de 15 días de autorización en en la circular regulatoria actual a 5 días. Es decir, que la autoridad aeronáutica va a tener ahora 5 días para dar respuesta a las solicitudes de vuelo que yo haga, lo cual es bastante bueno para las operaciones que nosotros como operadores de drones tenemos. Y esperamos que pues la entidad aeronáutica sea muy eficaz en esto, y que pueda hacer rápida o generar rápidamente la autorización para los vuelos que tengamos. ¿Listo? Voy a quedarme un poco más explicando acerca de la clase A y la clase B, algunos puntos que son importantes, para que ustedes también pues entiendan esta parte de la clase A, qué necesitamos tener, y de la clase B, qué necesitamos tener para inscribirnos formalmente ante la aeronáutica civil. ¿Listo? Entonces, por un lado, la clase A es bastante sencilla el proceso de inscripción. Lo único que voy a necesitar es hacer una inscripción del propietario, que en este caso sería o la empresa o la persona dueña del equipo, y voy a pasar unos documentos que son bastante sencillos. Tengo que presentar pues quién soy, entonces mi nombre, mi documento de identidad, mi edad, y varios datos así, pero son realmente sencillos. Y también voy a tener que especificar o que poner una placa a la aeronave. Y esta placa de la aeronave también tiene unos datos básicos que ya les digo exactamente cuáles son. Denme por favor un segundo mientras encuentro los datos que deben ir en la aeronave. Listo, antes de mostrarles los datos que deben ir en la aeronave, los datos que debe tener la inscripción del propietario son, entonces, nombre completo de la persona, natural o razón social de la persona jurídica, número de documento de identidad, RUT, cédula o NIT, dirección de domicilio, residencia, dirección de correo electrónico, números de teléfono de contacto, marca, modelo y número de serie de cada UAS que se quiera inscribir, o dron que se quiera inscribir, o que más bien, no que se quiera inscribir, sino que yo voy a decir que es mío, y por lo tanto que voy a operar, ¿listo? En esta clase A. Y lo que les hablaba de la placa que vaya pegada al equipo debe tener nombre o razón social, dirección física de notificación o de domicilio y número telefónico de contacto. Esto pues es sobre todo por si, por ejemplo, pierdo yo de vista mi aeronave y aterriza en una zona en la que yo no tengo visibilidad, pues que la persona que la encuentre pueda comunicarse conmigo y pasármela. Pero también
pues va a servirles a las respectivas autoridades para controlar que si hay una aeronave en un espacio que no está permitido, pues puedan también recuperarla y encontrar al dueño de esta aeronave. Entonces, por lo tanto, es bien importante pues que los vuelos que se hagan en esta clase y en general en cualquier clase en la que se hagan, clase A, B o C, pues sigan las condiciones de operación establecidas por la autoridad aeronáutica para que no tengamos ningún problema a futuro. ¿Listo? Eh, Gloria, estoy viendo que nos estás haciendo preguntas, entonces súper bien, solo para tener en cuenta que al final voy a tratar de responder y todas las preguntas que estén acá en el chat, entonces por favor vayan posteando todas las preguntas que tengan acá en el chat y más adelante las voy respondiendo en orden, ¿listo? Entonces, eso para la clase A. Para la clase B, lo que voy a tener voy a tener que hacer una inscripción del explotador, que son datos similares a los de la inscripción del propietario en la clase A. Voy a tener que inscribir mis equipos o los equipos que vaya a utilizar para la operación. Voy a tener que inscribir al operador, que no necesariamente es el mismo explotador. Y acá también es importante hacer el énfasis porque en la clase A se presume que el propietario es el mismo que va a hacer la operación del equipo, mientras que en esta clase B, que ya habla de, o da a entender, más que hable directamente, da a entender que se trata de una operación un poco más profesional, por así decirlo, y que por lo tanto voy a tener un explotador, pero que ese explotador, que es la empresa dueña del equipo o el propietario del equipo, no necesariamente es el mismo operador. Y por lo tanto al explotador también le da unas responsabilidades sobre el operador. Es decir, el explotador tiene que garantizar que ese operador que está haciendo el trabajo tenga la capacidad para hacerlo y no que sea una persona que no sepa nada de drones o que pueda ocasionar un accidente. ¿Listo? Para esta clase B también voy a tener que contar con un seguro y en términos de seguro quedamos igual que en la regulación antigua o que en la regulación que está hasta ahora en vigencia, que es la circular 002. Es decir, que tengo que garantizar un seguro o tengo que tener un seguro de responsabilidad civil contra terceros y este seguro de responsabilidad civil contra terceros tiene unas condiciones, que estas condiciones están descritas en, en una parte del RAC perdón, del Código de Comercio en el que hablan acerca de las pólizas de seguros de aeronaves, ¿listo? Siguen siendo los mismos montos que debe cubrir, y lo que esperamos acá es que, por un lado, o haya un cambio en el código de comercio que habla de este seguro, o lo que es más sencillo, que las diferentes pólizas o que las diferentes aseguradoras expidan pólizas que realmente tengan precios pues competitivos y muy razonables y que tengan sobre todo coherencia con el nivel de daños que puede ocasionar una aeronave no tripulada versus un seguro que o un seguro para cubrir un daño que puede ocasionar una aeronave tripulada ah, pues que es completamente diferente. Es muy diferente el daño que puede ocasionar un avión al daño que puede ocasionar un equipo como un Phantom 4 Pro. ¿Listo? Entonces, pues esperamos que por ahí vaya las aseguradoras mejorando en este esquema de seguros de responsabilidad civil y que realmente lleguemos a precios pues muy competitivos. Para esta clase B regulada es necesario que los operadores estén certificados, que tengan una certificación, es decir, que tengan que cumplan con haber pasado por un curso de instrucción y el curso de instrucción va a bajar digamos que el nivel de exigencia
que se tenía con respecto a la circular regulatoria 002. Vamos a pasar de 300 horas que teníamos en la circular regulatoria 002 a 80 horas que tenemos ahora en la nueva normatividad o que tendremos en la nueva normatividad. En cuanto a los temas o al programa de educación que debe cumplir cualquier persona que quiera estar inscrita bajo esta nueva norma, debe cumplir cosas que ya la antigua cumplía, solo que la cantidad de horas es pues mucho menor, que tiene mucho sentido también porque nos estaban exigiendo tener todo un programa de piloto de tierra, cuando realmente las operaciones con drones, pues como todos lo sabemos, no deberían estar enfocadas a operaciones tripuladas de tierra, sino como un PPA, sino que realmente debería existir un pensum dedicado a conocer eso que es más importante para las operaciones con drones. Entonces, pues bueno, ya por un lado salimos de que nos enmarquen dentro de ese mismo procedimiento que tienen que cumplir los pilotos de aeronaves. Sin embargo, pues quedaron claramente algunas materias que son las que vamos a ver en este nuevo tipo de certificación. Y para los que tengan dudas, pues de una vez aclaro que todo el que tenga el certificado del curso anterior, por así decirlo, va a ser homologado con este nuevo curso, es decir, no hay ningún problema ni ante la Aerocivil ni ante ninguna entidad de presentar el certificado que ya les haya sido expedido desde que cumpla con la regulación 002 o con esta nueva regulación que va a entrar en vigencia. Algunos de los módulos importantes que van a quedar en esta nueva regulación son derecho aéreo, nociones generales de aerodinámica y su aplicación al vuelo de drones, es decir, ya a cada entrada a la regulación no se enfoca al tema de drones o de UAS, que es súper importante porque la anterior no lo hacía, meteorología aeronáutica básica, navegación, procedimientos operacionales, comunicaciones aeronáuticas, actuación humana, conocimientos generales de SMS, que son los procedimientos de seguridad operacional, performance o desempeño de nuestras aeronaves y conocimientos generales de la aeronave no tripulada. Esos son los módulos que a partir de la nueva regulación vamos a tener que cumplir. Entonces, como ven, pues realmente no es que cambie mucho con respecto a la anterior, sin embargo, los temas son pues más enfocados a temas de drones o temas de UAS, y además de eso vamos a tener pues una reducción considerable en la cantidad de horas de certificación. Entonces, pues vamos a pasar, como les decía anteriormente, de 300 a 80, y de esas 80 horas son 60 teóricas y 20 prácticas. Estas 20 prácticas pueden ser hasta 10 en simulación y 10 en campo. ¿Listo? Entonces, pues realmente es un cambio importante porque se van a reducir la cantidad de horas de certificación que necesitamos para poder pilotar drones de forma profesional y hacerlo con responsabilidad en diferentes escenarios en el país. ¿Listo? Entonces, pues por ese lado es algo bien positivo. ¿Listo? Les voy a compartir otra vez mi pantalla desde la aplicación, desde la presentación. Entonces, otra partecita, una última parte para estas personas o empresas que van a operar como clase B, es que en el momento de pasar sus documentos o realizar su registro ante la Aerocivil, la persona que haga el trámite, si es una persona natural o la organización, debe pues tener a personas mayores de 18 años. Es decir, si yo voy a hacer mi registro como persona natural, pues debo tener más de 18 años. Es lo que me pide la norma en este sentido a partir de ahora.
Vamos a irnos con la última clase, que es la clase C, para no dejarla abandonada y porque también es bastante interesante, aunque en este momento todavía no se puede hacer casi nada, pero va a ser un polo de desarrollo, espero yo, bastante importante en los próximos años. Entonces, clase C se denomina clase certificada, certificada RPAS, y acá vuelve y aparece el término RPAS. Son para aeronaves mayores o con un peso mayor a 150 kilogramos. Estas operaciones por ahora están restringidas y no están autorizadas, pero ya están incluidas dentro de la norma y hay dos partecitas de la norma que causan bastante interés en este sentido. Una es las operaciones que se vayan a realizar con aeronaves de pesos mayores a 150 kilogramos van a poder desarrollarse en el marco de investigaciones científicas o en el marco de, por ejemplo, de desarrollos de investigación, van a poder desarrollarse estas operaciones, lo cual le abre un campo a la innovación muy interesante. Lo que entiende uno a partir de la norma es que la aerocivil está interesada en que no se estanque la innovación por una regulación restrictiva, sino que por el contrario, siempre que haya un interés en desarrollar una aplicación interesante en el tema de los drones o de los UAS, puede desarrollarse siempre y cuando pues, tenga la debida autorización por parte de la autoridad aeronáutica. Y otra parte interesante e importante es que la norma actual, la nueva norma más bien, incluye esta clase C y deja una partecita que no recuerdo bien cómo dice, pero que básicamente menciona que cuando la OASI se pronuncie con respecto a este tema, se van a, digamos que nos vamos a adherir un poco a lo que la OASI resuelva en términos de utilización de estas aeronaves de gran envergadura y de gran peso, lo cual pues es también muy importante porque le pone un poco de presión a que la OASI, en el momento en el que la OASI saque, por ejemplo, licencias o procedimientos especiales para el uso de estas aeronaves, pues ya ahí vamos a poder utilizarlas nosotros también con más facilidad para los temas que así lo requieren. Temas, por ejemplo, de transporte de personas o temas de transporte de objetos pesados o para temas de fumigación de grandes extensiones de terreno que no se van a poder hacer todavía con esta normatividad. Ya podrán o podremos esperar hacerlas cuando la OASI resuelva el tema de las aeronaves no tripuladas con estos pesos mayores a 150 kilogramos. Entonces, pues es alentador, digamos, el panorama que se viene con esta nueva normatividad en términos de, y espero que ustedes también lo entiendan así, de que a partir de ahora podemos hacer muchas cosas que estaban prohibidas de entrada en la circular regulatoria, pero que claramente vamos a tener que solicitar permisos porque pues la idea no es que esto se vuelva una, digamos que una fiesta de drones en el que todo el mundo hace lo que quiere, sino que los que realmente queremos trabajar con drones de forma profesional podamos hacerlo y podamos hacerlo en un marco regulatorio que nos permita, si es el caso, por ejemplo, pedir la autorización para ciertos tipos de vuelos que no están eh, tipificadas dentro de la norma. ¿Listo? Eso es bastante importante. Diferencias principales entre la circular regulatoria 002 y esta nueva norma, que no me acuerdo del nombre, pero que es la que va a estar instaurada en el apéndice 13 del RAC 191, de la norma 191 del RAC. Las diferencias principales son, pues, por un lado, que ya vamos a tener una tipificación o tenemos ya una tipificación de las clases de drones que existen, tanto por peso como por operación. Vamos a tener ya escenarios en los que vamos a poder volar sin ningún tipo de restricción, que son las clase A, desde que tenga una inscripción súper sencilla, como se las mencioné.
ante la Aerocivil, y desde que tenga una placa en mi equipo voy a poder hacer ciertas operaciones que antes no estaba permitido hacerlas. Obviamente dentro de los espacios dedicados para esto, es decir, fuera de zonas urbanas, fuera de ciudades, lejos de personas, lejos de edificios, etc. En esta clase A, que es la más abierta de todas, la que más me permite o la que me permite hacer cosas sin tener que estar registrado con papeles complicados ante la Aerocivil. Me abre otras dos categorías, que es la B y la C. La B es en la que la gran mayoría de nosotros va a estar enmarcado, y es en la que nos permite volar en ciudades, cerca de personas, cerca de edificios, para operaciones, para cubrimientos de eventos, para noticias, para publicidad, para temas de fotogrametría cerca de zonas urbanas, para incluso para temas de fumigación con la debida autorización. Entonces, por eso les digo, acá es donde nos vamos a enmarcar gran parte de los que volamos actualmente drones en el país, y adicionalmente pues se crea la categoría C, que es la categoría certificada, que por ahora está restringida, muy restringida, pero que por lo menos abre la puerta para que proyectos de innovación, investigación y desarrollo se generen desde las aeronaves no tripuladas. Eh, si tienen preguntas y respuestas mientras seguimos hablando, ya las voy a empezar a ver en el chat de YouTube, entonces para que las terminen de consolidar. Y antes de eso les hablo también de la vigencia, que es bastante importante. Esta norma que o sobre la norma que estamos hablando el día de hoy, apareció o se firmó el 27 de diciembre, si no estoy mal, 27 o 28 de diciembre del año 2018. En la parte de abajo de la circular dice que su vigencia o que entrará en vigencia a 6 meses después a partir de su publicación en el diario oficial. ¿Listo? Hasta este momento, y si alguien puede corroborarlo o me corrige, no está publicado en el diario oficial. Aunque ya tiene las firmas y ya tiene todo, no está todavía publicado en el diario oficial. Es decir, que a partir de la fecha, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, de publicación en el diario oficial, empiezan a correr los 6 meses en el que va a haber como ese periodo de transición, y luego de los 6 meses ya empieza esta norma a operar 100% en Colombia, y por lo tanto derogaría completamente la anterior circular regulatoria. Pero hasta tanto no pase eso, pues todavía estamos en vigencia de la circular regulatoria 002. Y también para las personas que tienen dudas con respecto a si les sirve el curso que habían tomado con la 002, la respuesta es un rotundo sí. Aparece enmarcado en la norma nueva que las personas que tengan ya su certificado de operación basado en la regulación 002 o la circular regulatoria 002 van a poder hacer uso de este certificado para su respectiva homologación, por así decirlo, ante la nueva normatividad, y no van a tener ningún inconveniente. Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, pues puede hacerla pública para resolverla en este momento. Listo, entonces si quieren nos vamos a revisar qué preguntas y qué respuestas podemos tratar de solucionar a partir del día de hoy. De la charla que dimos el día de hoy, no sin antes pues, recordarles que mi nombre es Daniel Conde y que pueden encontrarme en mi correo en daniel.conde@apd.ong para cualquier duda adicional que no podamos resolver el día de hoy, o a través de servicio@apd.ong. ¿Listo? Para todos los que estén en Colombia y tengan alguna duda con respecto a esto que estamos hablando. Listo, algunas dudas que hayan surgido durante la charla. Entonces, por ejemplo, Gloria Azcárate nos pregunta que los que hacen seguimientos de obras, ¿cómo van a hacer? Entonces, les recuerdo, van a ver o hay 3 categorías: la categoría o la clase A, la clase B y la clase C. Las personas que hagan seguimiento de obras van a estar enmarcadas dentro de la clase B, es decir, la clase regulada. En esta clase
pidiendo una autorización sencilla al Aerocivil, voy a poder estar haciendo este tipo de trabajos de seguimientos de obra. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, los que quieran seguir haciendo trabajos de seguimientos de obra simplemente van a estar enmarcados en la clase B y tienen que cumplir obviamente con los requisitos de la clase B, pero se puede hacer sin ningún problema. La placa del equipo es una placa súper sencilla que tiene, ya les digo qué datos, los tengo por acá anotados, denme un segundo por favor. La placa. Entonces, la placa de los clase A debe tener nombre o razón social, dirección física de notificación o domicilio y número telefónico de contacto. Esos son los datos que debe tener la placa que va a ir instaurada o colocada en los UAS, en los drones. Están pidiendo los amparos, 2 amparos. Esta pregunta, Oscar, si me puedes explicar de qué me hablas bien, con eso puedo poder responderte con mayor precisión, Oscar Rodríguez. Los que hicieron el curso de las 300 horas, ¿qué pasa? No hay ningún problema, son igualmente válidas estas 300 horas con el certificado actual que les ha emitido el respectivo centro de instrucción aeronáutico, entonces no hay ningún problema, van a poder seguir digamos que con el trámite normal y no tienen que hacer una actualización, no tienen que hacer cambios, no tienen que hacer nada. Esta va a tener o va a seguir teniendo validez. Este certificado, tanto el de la nueva normativa como el de la normativa, el de la circular 002, no tiene vigencia. Es decir, que si yo hago el curso hoy, tengo ese curso con la nueva norma, voy a poder seguirlo utilizando sin tener que hacer una actualización para estar inscrito ante el Aerocivil. ¿Listo? Con la reducción de horas, el tema de pilotos de RPAs pierde seriedad, nos dice Oscar Quintero. Sí y no. Por un lado, es muy importante tener en cuenta que la regulación, la circular regulatoria 002 era bastante restrictiva en el uso de los drones. Es decir, que a pesar de que nos ponía a estudiar un curso de PPA, de piloto de aeronaves tripuladas, no estaba ni siquiera teniendo en cuenta los contenidos específicos de drones que deberían tenerse en cuenta. Entonces, el paso de las 300 a las 80 horas es un paso, digamos, que habían dado otros países y que se vuelve coherente con las operaciones de drones sin quitarle así tampoco profesionalismo a lo que estamos tratando de hacer como industria de los drones en el país. ¿Y a qué me refiero con esto? A pesar de que se redujeron las horas, lo importante es que las horas y los módulos que tienen que ver con el uso de los drones sean los correctos y que podamos irlos afianzando y afinando con el paso del tiempo. Entonces, que podamos ya sentirnos seguros de que estamos teniendo una capacitación con respecto a lo que realmente los drones requieren o la industria de los drones va a requerir de nosotros, tanto en el presente como en el futuro, con respecto a usos del espacio aéreo compartido en un futuro, esperamos, no muy lejano, con respecto a comunicaciones con las torres de control, con respecto a meteorología, con respecto a derecho aéreo. Es decir, que tengamos y que estemos lo suficientemente capacitados para operar realmente drones de forma profesional, pero que tampoco nos exijan una licencia de pilotos de aeronaves tripuladas. ¿Listo? Entonces, pues ahí obviamente hay un debate. Lo que esperamos es que podamos tener un sistema de profesionalización real en el tema de drones y que cada vez la especialización sea mayor para que realmente nosotros podamos decir que tenemos una industria que está profesionalizándose en ese sentido. ¿Listo? Bueno, todo el mundo a manejar drones, por acá sigue diciendo Oscar, pero lo que quiero que quede claro es que primero teníamos una regulación que nos ponía
300 horas, que es excesivo. Ahora pasamos a 80 horas, que de pronto no es tanto. Probablemente lleguemos a un intermedio de 100 horas, que es lo que podríamos esperar que se dé en los diferentes centros de instrucción que empiecen a acoplarse al nuevo modelo. ¿Listo? ¿Para grabar un partido de fútbol debo tener clase C? No. Para grabar un partido de fútbol te basta con la clase B desde que tengas la autorización para hacerlo, para poder grabar un partido. ¿Listo? Entonces ahí lo que va a ser importante es que le muestres a la autoridad aeronáutica que tienes la forma de hacer y de garantizar que la grabación del partido de fútbol lo vas a hacer en seguridad sin afectar ni a público, ni a jugadores, ni a otras personas, y por lo tanto que la autoridad aeronáutica tenga las bases suficientes para aprobarte este tipo de vuelos. ¿Listo? Entonces lo podrás hacer desde que muestres al Aerocivil que tienes la capacidad para hacerlo. Gloria, para el caso tuyo que te faltan 3 exámenes para ya tener tu certificado, pues tienes que cumplir con esos 3 exámenes, y si te alcanzas a certificar con esta circular 002, pues vas a quedar avalada inmediatamente para la nueva normativa. Oscar, si me puedes aclarar cuáles son los 2 amparos. Ok. El de responsabilidad civil del piloto, bueno, eso hay una confusión. De responsabilidad civil contra terceros es el que le exige la normatividad, la nueva norma, y del amparo del equipo voy a pedir, pues si me puedes contar en qué parte de la norma viste esta parte, porque realmente de lo que yo la leí no encontré en ningún lado en donde diga esta parte del amparo del equipo, y si te pide alguien del Aerocivil algo que no está dentro de la norma, pues está esa persona saliéndose de la norma, y por lo tanto pues puedes pedir una rectificación. Y si yo me estoy equivocando, por favor háganmelo saber. En todo caso voy a revisar nuevamente la normatividad, pero desde lo que yo me acuerdo y desde lo que leí, no hay un seguro de amparo del equipo. Es decir, a mí no me pueden exigir que yo tenga un seguro de mi equipo. Lo que sí me exigen es que tenga un seguro de responsabilidad civil contra terceros. ¿Listo? Pero ya si yo tengo un seguro contra mi equipo y si se me daña y la aseguradora me lo paga, pues es un asunto mío, pero hasta lo que tengo conocimiento y según la norma, no hay un amparo, un seguro de amparo para drones que me lo exija la autoridad aeronáutica. ¿Listo? Gabriel Restrepo nos pregunta cuándo entra en vigencia la nueva circular. Entra en vigencia 6 meses luego de que esté publicada en el diario oficial. Que si es posible que pueda hablar ahorita de las clases, no es el espacio para hablar de los módulos específicamente de la nueva regulación, pero si tienen cualquier duda, pues claramente me la pueden hacer a servicio@apd.ong y sin ningún problema les ayudo a solucionar cualquier duda que tengan. Oscar nos dice que ya pasó la solicitud y que piden algunas cosas más. Una certificación de que leí el manual del equipo. Bueno, ahí si quieres esos temas puntuales los podemos ver, nos puedes pedir ayuda y sin problema te apoyamos en ese tema, pero la autoridad aeronáutica pues no puede pedir cosas diferentes a lo que aparece o en la circular regulatoria o en la nueva norma, porque pues es lo que está escrito lo que tiene validez. Entonces, pues en caso de que te estén pidiendo cosas que no existan en la norma, pues ahí se puede hacer, se puede hablar directamente con otras personas en la Aerocivil o pedir rectificación o pedir ayuda a través de un marco jurídico que ampare esta norma de la cual nos estamos basando. Listo, pues no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta adicional, ya vamos a cerrar el día de hoy de la charla. Llevamos 55 minutos de charla, pero pues espero que les haya servido esta charla. Rápidamente acabo con la pregunta de Jonathan Vallejo, que nos está escribiendo. Los pilotos que en este momento están a puertas de certificarse pueden certificarse bajo la norma 002 y no hay ningún problema para
ya estar en la cobertura de la nueva norma. Y la última pregunta ahora sí de Gabriel, ¿con quién tramita las placas de las que se habló? No hay una entidad que esté tramitando las placas, por así decirlo. Lo que sí es que la placa debe ser visible y debe estar pegada en el equipo, en el UAS. Nosotros desde APD vamos a hacer unas placas tipo que probablemente les puedan servir, y pues como para que la tengan como modelo, pero pues no necesariamente tienen que regirse por un modelo establecido desde que cumplan con las características que están en la norma. Así me despido entonces el día de hoy. Les doy muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les sirva esta partecita que les hablamos acerca de la nueva norma y que hayan podido aclarar algunas dudas que incluso nosotros teníamos y que pues nos tocó solicitar apoyo del Aerocivil para responderlas. Si tienen alguna duda adicional, por favor escríbanos a servicio@apd.ong o a mi correo daniel.conde@apd.ong, y con gusto pues estaremos atendiendo también cualquier inquietud adicional. Si es necesario, podremos programar una segunda charla de regulación con respecto a estas dudas que no queden resueltas a partir de la charla de hoy. ¿Listo? Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.